Muy buenas noches, familia de Háblame de Ti. Para mí es un gusto estar en tu pantalla el día de hoy. Nos habíamos distanciado un largo tiempo, pero no habíamos tenido la oportunidad de ser invitados a una morada tan bonita como la del día de hoy. Estamos esta noche en las instalaciones de Narcóticos Anónimos, el grupo Callejón con Salida, ¿verdad? Esta noche tengo un amigo muy especial que va a compartir con nosotros un poquito de su historia de vida. Es un gusto y para mí la verdad que es una alegría muy, muy grande haber sido invitado. Y pues vamos a guardar el anonimato de este amigo que tenemos el día de hoy con nosotros. La verdad que te vamos a cambiar el nombre, pero no cambiamos la historia, ¿verdad? Entonces, presentate con nosotros. ¿Cómo te llamas esta noche, el día de hoy? Gracias, mi nombre es René. René, un gusto, René. Gracias, yo soy adicto. Pertenezco a la Confraternidad de Narcóticos Anónimos del Grupo Callejón con Salida. Estoy a escasos 2 meses de cumplir 23 años de no consumir drogas. El día de hoy, primero queremos agradecer el haber aceptado nuestra invitación, de poder estar compartiendo con nosotros. El gusto es mío. Gracias, gracias. La verdad es que, como bien lo saben, pues, Narcóticos Anónimos, pues lamentablemente no es muy conocido a nivel Guatemala, pero hasta el día de hoy hemos logrado hacer de que varias personas que han tenido problemas con las sustancias pues hayan dejado de consumir drogas a través del programa de 12 Pasos. Hace un momento mencionabas algo muy bonito, René, que es que tal vez Narcóticos Anónimos no es muy conocido, pero mencionabas que tenés pocos, 2 meses para cumplir 23 años de estar rehabilitado. ¿Cómo supiste de esta institución? Gracias. Pues mira, así brevemente, a mí me toca hablar de los orígenes de la confraternidad y quiero compartirte que Narcóticos Anónimos surge en el sur de California en los años 50. Dada la necesidad, en aquel entonces se desata la fiebre de la heroína y los adictos de aquel entonces, buscando la solución al problema de su adicción, comenzaron a refugiarse en los grupos de alcohólicos anónimos. Lamentablemente había una pequeña diferencia a la hora del compartimiento. Tal vez cuando compartían su fondo físico, había algún puente de identificación con los alcohólicos natos de aquel entonces, pero cuando el adicto comenzaba a hablar de su estadía en la calle, de su calor, de sus sentimientos, de sus emociones, lamentablemente se rompía el puente de identificación. Debido a eso también los miembros que pertenecían a la confraternidad de AA comenzaron a alejarse. Dada esto las circunstancias, Alcohólicos Anónimos decide, por protección de sus miembros, ¿ya?, y por no dejar desamparados también a los adictos, porque parte de su tónica es de que cualquiera puede dejar de beber, ¿ya?, pero también están bajo el resguardo de la vida del ser humano. Entonces, debido a esto y para no desamparar al adicto, pero también en la protección de sus miembros que se estaban alejando, ellos decidieron heredarnos su programa y que nosotros lo adaptáramos a nuestra conveniencia, a nuestras necesidades. Y así es como en julio del 53 nace lo que hoy conocemos como Narcóticos Anónimos, ¿ya? Entonces, gracias al Poder Superior o Dios, como nosotros lo conseguimos, a través de esa experiencia y que los miembros y nuestro cofundador Jimmy K. Se une con otros adictos de la época y comienzan a reunirse. Hay una historia o anécdota que ellos cuentan en sus libros, de que en aquel entonces, pues en los Estados Unidos no es como normalmente se conoce el día de hoy, ¿no? Entonces, había cierta privacidad y ellos tenían que reunirse a escondidas, en edificios abandonados, reuniones a luz de vela, ¿verdad?, porque estos grupos a las autoridades les daba como que hubieran sido, como que estaban organizando algo en contra del gobierno actual de aquel entonces.
entonces eran perseguidos. Entonces ellos a escondidas se reunían en edificios abandonados y así comenzaron a lo que hoy conocemos como Narcóticos Anónimos. Fueron perseverantes en ese momento. Sí, claro, claro. Me imagino que ha haber sido bastante difícil por la situación y porque pues el tabú de lo que es la drogadicción, si hoy por hoy todavía sigue siendo un tabú, imagínate en aquella época, ¿no? Era muy difícil que alguien hablara de drogas. Ahorita que hablabas de esto, de los tabú, más adelante vamos a seguir a preguntarme sobre los inicios, porque me mencionabas que era en el sur de California, ¿verdad? Eso me dejó una espina bien grande, ¿verdad? Pero lo que hablabas de los tabú, ¿cómo es que tu persona en algún momento dice, yo soy adicto y me quiero buscar una salida? Porque hay un tabú muy grande. Bueno, en realidad no fue así tan fácil, ¿no? El adicto por naturaleza padece de negación, ¿no? Y es la parte más difícil tal vez de reconocer que hay un problema. Entonces, realmente no fui yo quien descubrí Narcóticos Anónimos. En aquel entonces, nuestra oficina de servicios regionales sacaba un anuncio publicitario en Prensa Libre. Y había un anunciado donde decía, si tienes problemas con las drogas, en aquel entonces, cuando los orígenes de NA Guatemala, nosotros no comenzamos siendo Narcóticos Anónimos, sino estábamos bajo el sinónimo de Narcómanos Anónimos. Así fue como nosotros se inició aquí en Guatemala, porque en aquel entonces había un espacio, había un grupo de la policía de narcóticos, denominado narcóticos. Es cierto. Entonces, cuando relacionaban narcóticos, en algún momento máximo que decirle a un drogadicto y lo relacionaba con esta área de la policía, ¿no? Entonces, debido a eso es que nosotros resultamos, los inicios fue bajo el sinónimo de Narcómanos Anónimos. Y entonces así decía el anuncio, decía, si tienes problemas con las drogas, un dedo puede ser la solución, llámanos, Narcómanos Anónimos, y decía, tu llamada es confidencial, y había un número de teléfono, una manita, y mi esposa vio el anuncio. Y aquí sucede lo que sucede a la mayoría de adictos, ¿no? Todo el mundo sabe que nosotros, que alguien tiene problemas, menos uno, ¿no? O sea, todos saben que uno está mal, menos uno, ¿no? Y entonces era más que evidente que yo tenía problemas con las drogas, pero yo no quería reconocerlo o no quería aceptarlo. Y mi esposa fue la que vio el anuncio y ella fue la que hizo la llamada incluso para pedir información. Ahí le dieron la información de los grupos y así fue como yo conocí en una de las necesidades por dejar de consumir, porque en el fondo sabes que tenés problemas, en el fondo necesitas ayuda, pero cuesta dar ese primer paso, ¿no? Entonces así fue como yo descubrí la confraternidad de Narcóticos Anónimos. Y ahorita que estás explicando que es una confraternidad, ¿verdad? Y me explicaste que nació en Estados Unidos. Así es. California. En cuanto, bueno, obviamente allá, imagino que pues tanto latinos como también norteamericanos en algún momento necesitaban de esta ayuda y es un choque ir un latino a un lugar donde solo se va a hablar inglés, entonces me imagino que no es un programa que se maneje solo en un idioma. No, mira, gracias a la perseverancia, a la ayuda del Poder Superior, Narcóticos Anónimos ha logrado crecer desde esa primera reunión en julio del 53 hasta el día de hoy. Estamos en 174 países. Hoy por hoy, Narcóticos Anónimos tiene 5,000 reuniones diarias y nuestro programa está traducido en 35 idiomas distintos y 30 lenguas diferentes. O sea que hoy no hay excusa para que un adicto no nos encuentre, ¿ya? Él tiene la opción de hacerlo en su cultura, en su idioma. Tenemos grupos en todo el mundo. ¿Y acá en Guatemala cuántos grupos hay? Aquí en Guatemala, hoy por hoy somos 16 grupos. Todavía no hemos llegado a los 22 departamentos. No, lastimosamente no. Somos una confraternidad en crecimiento. A nivel departamental tenemos en Huehue, en Xela, y precisamente este fin de semana se inauguró un grupo en Puerto Barrios.
De ahí estamos en Villanueva, en Antigua, en Cocotenango, y los demás pues estamos aquí en la capital. Y una pregunta muy importante, ¿verdad? Oye, no estamos todavía en los 22 departamentos, estamos aperturando una nueva, me mencionaba, ¿verdad? Una nueva sede. ¿Cómo subsiste? Nosotros somos una organización no lucrativa. Nos mantenemos a través de las contribuciones de nuestros miembros. Cada uno de nosotros aporta una séptima, le llamamos nosotros. Es una contribución todos los días a través de nuestras reuniones. Pues pasamos la cesta, como le llamamos nosotros, y pues nuestros miembros anónimamente contribuyen, sin ningún monto, sin ninguna obligación, ¿verdad? Digo, creo que una de las cosas que hace que Narcóticos Anónimos funcione o te haga su atractivo ante nosotros es que primero no te ves obligado a nada, no firmas ningún documento, no haces promesa alguna, estás en la libertad de entrar o salir a la hora que tú quieras, aunque tenemos horarios específicos que varían de un grupo a otro según sus necesidades, ¿verdad? Por ejemplo, mi grupo, que es Callejón con Salida, nosotros estamos de 7 a 9 de la noche. Hay otros grupos que se reúnen más tarde, otros que tienen el mismo horario que nosotros. Lo que sí es que nuestros grupos están en su mayoría de lunes a domingo, o sea, somos 365 días. Sí, porque yo entiendo que la rehabilitación es un día a la vez. Claro, es solo por hoy. Es solo por hoy a través de los 12 pasos. Todo lo que nosotros tenemos como ideología es el trabajo de los pasos y vivir un día a la vez. Es un solo por hoy. Pero eso significa de que hay que ser perseverante, o sea, que hay que estar todos los días en nuestras reuniones, la terapia constante de un adicto hacia otro adicto. Yo no sé a cuántas personas vaya a llegar esta sesión que estamos teniendo con tu persona y con este grupo completo de Narcóticos Anónimos, pero cuando tú mencionas, bueno, damos una séptima, pasamos una sexta, imagino que si en algún momento yo hoy lo vi, hoy estoy teniendo la necesidad, hoy mi corazón siente que hoy puedo dar ese primer paso, no importa si vengo sin una moneda, sin... No, por supuesto, como te digo, la contribución es anónima. Surge a través del agradecimiento de nuestros miembros, ¿ya? Nuestros miembros el día de hoy no solo es un programa para dejar de consumir drogas, hay algo que nosotros nos enfocamos. Este no es un programa para dejar de consumir drogas, ¿ya? Este es un programa de recuperación de la enfermedad de la adicción, que incluye todo globalmente, ¿va? Emociones, sentimientos y físicamente, por supuesto, ¿va? Entonces, al hablar de esa manera, te digo que eso implica que nuestros miembros no solo dejan de consumir drogas, sino hoy por hoy son personas productivas ante la sociedad, ¿verdad? Y que es uno de los pasos de la superación, de haber dejado una vida anterior, ¿verdad? Reintegrarte. El problema es que a veces estás luchando y ya estás dando tu primer paso, ya no estás consumiendo, pero todavía no estoy reinserto en la sociedad. Todo es un proceso. Algo que nosotros hemos borrado de nuestra mente es precisamente eso, el luchar. O sea, nosotros no luchamos, ¿ya? O sea, eso se trata de rendirse. O sea, nosotros no luchamos, ¿no? Porque luchar es enfrentarte a algo más grande y eso es como que imposible, ¿no? Sí, a veces. Entonces, nosotros nos rendimos todos los días ante la impotencia de saber de que no podemos consumir drogas y que nuestra vida a consecuencia de pues se ha vuelto ingobernable. Entonces, vamos contra eso, ¿verdad? De que rindiéndonos ganamos, ¿verdad? Entonces dejamos de pelear, ¿verdad? Entonces sacamos nuestra banderita blanca y decimos no, ya no, y ahí está, y ya no, nosotros no podemos, ¿verdad? Y juntos estamos logrando lo que por separado no hemos logrado hacer. Me cambiaste una percepción completa cuando me dijiste la forma de ganar es rendirme y decir yo no puedo, porque muchas veces haces esa pregunta, no, yo el cigarro lo dejo en el momento que yo quiera. No, yo me echo una copa y yo el alcohol lo dejo en el momento que yo decida. Esto no me domina a mí. Pero eso es mentirme a mí mismo. Exacto. Así lo hicimos todos desde un principio. Así comenzamos la mayoría de nosotros, diciendo que podemos controlarlo, que nosotros sí podemos. Y ahí hablábamos de que el drogadicto muchas veces se niega, ¿no? Claro. Como ustedes tienen el problema conmigo, yo no tengo problema con nada, ¿no? Exacto. O sea, hay una palabra mágica aquí que creo que todos la utilizamos en algún momento, el déjeme es mi vida. Déjeme es mi vida. Sí, o sea, al final dice nuestra literatura de que estamos dispuestos a defender a capa y espada nuestra enfermedad, nuestro consumo, ¿ya? O sea, somos enemigos de los que nos quieren corregir.
¿no? Eso es muy cierto. Sí, entonces, creo que algo que ha sido, como te repito, son cosas como tips que han funcionado durante tantos años. Creo que es la oportunidad que le damos al adicto de poder decidir, ¿no? O sea, al final soy yo el que decido, soy yo el que me salvo, ¿no? Entonces, creo que eso también te da la oportunidad, por ejemplo, en mi caso, todo el mundo sabía lo que yo tenía que hacer. Todo el mundo me daba un consejo, ¿no? Todo el mundo me decía, anda a tal lado, anda a tal lado, anda a tal lado, anda a tal lado. Pero no era lo que yo quería, ¿no? ¿Ya? Entonces yo vine aquí y aquí dijeron, bueno, es tu bronca. ¿Va? Aquí estamos y estamos para ayudarte, si querés. ¿Va? Y si no, pues ahí está la puerta. ¿Va? ¿Ya? Entonces, por primera vez, durante muchos años, 13 años de consumo, te dijeron las palabras que tenías que escuchar. Por primera vez logré escoger por mí. ¿Ya? O sea, ya no había nadie que ¿sabes? Fui yo. ¿Ya? Y creo que eso ha sido el resultado o el éxito de que muchos de los que hoy formamos parte de este grupo nos hayamos quedado. Este grupo es uno de los grupos, si no el más de los más antiguos, es uno de los más grandes, por decirlo así. Estamos arribando a 26 años de tener las puertas abiertas. Y de estos 23 años que tú me mencionabas que estás a punto de cumplir, ¿esos 23 años han sido acá, en NA? Ah, sí, en NA sí. En NA sí. Sí. O sea, yo sí soy oriundo de Narcóticos Anónimos. Aquí nací. Nacieron casi, tu nuevo yo nació NA. Casi en NA, en junto NA, con sí. NA. En un grupo de NA. Sí, sí, me ha gustado mucho. Bueno, ya sos casi uno de los fundadores de NA o de los primeros que se han integrado. La verdad que pues, te agradezco por haber compartido esto. Tenemos otro, aparte de tu persona, tenemos otro invitado el día de hoy. Sí, tres compañeritos más. Tres compañeritos más. Ajá. Entonces, vamos a hacer una pequeña pausa. René ya nos compartió la historia, básicamente, cómo nace, cómo se sustenta, cuántas sedes tenemos de NA. Ya nos compartió que él no decidió seguir luchando contra esta adicción. Él decidió rendirse y eso, pues, creo que fue el primer paso, ¿verdad? Te agradecemos mucho y agradecemos mucho, yo que he tenido la oportunidad de compartir esta noche contigo, agradezco mucho a tu señora por haber hecho esa primera llamada y haber movido ese primer dedo en buscar esa ayuda. Y pues bueno, en un momento más tenemos a otro invitado más de NA, otro héroe más de NA, y esperamos que te quedes con nosotros en el siguiente segmento. Muy buenas noches y gracias por seguir acá con nosotros en Narcóticos Anónimos, familia de Háblame de Ti. Como te lo habíamos mencionado, teníamos otro invitado más, en este caso es una invitada. Esta persona nos va a compartir un poco sobre lo que es su experiencia de haber llegado acá a Narcóticos Anónimos. Y me gustaría que iniciáramos diciéndonos cómo te llamas. Buenas noches, mi nombre es Noemí. Noemí, un gusto y muchas gracias por haber decidido compartir un poco de tu vida y de tu historia acá con nosotros. Yo quisiera preguntarte algo, iniciar preguntándote algo. Si en algún caso una pregunta tal vez no te parece que la quieras contestar, tú eres libre de decirme que no, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo te tomó a ti tomar esta decisión de decir voy a buscar ayuda? La verdad es de que yo no quería buscar ayuda. Aquí una situación me forzó a buscarla. No vine acá porque yo quería. Me iban a quitar a mi hija y no sabía qué hacer. Aquí descubrí que era ella. Entiendo. Noemí, eres una persona bastante joven. Te quisiera preguntar sobre a qué edad llegó a ti la primera droga. La primera droga llegó a mí a los 26 años. ¿Cómo llegó? Por una decepción amorosa. Tuve la decepción amorosa y empecé a tomar. Y llegó un momento en donde ya no me llenaba eso. Y me ofrecieron droga, la probé.
mucha necesidad por esa droga, a tal punto de ya no poder parar. Cuando tú me dices a tal punto de ya no poder parar, ¿cuáles fueron las primeras cosas que te llegaron a entender, bueno, ya no estoy parando? En algún caso, no sé, te pregunto, perdiste un trabajo, te quedabas sin el dinero de lo que presupuestamos para nuestro gasto, ¿verdad? Una sobredosis. Ya no podía parar y a pesar de que fue la sobredosis, yo quería más y quería más y quería más y tuve eso y no paré. Sí. Dijiste que estuviste incluso a punto de perder a tu bebé. ¿Qué cosas al final sí logró quitarte la adicción? ¿Qué cosas se llevó de ti? La confianza en mi familia, en mi mamá. Yo llegaba a la casa después de 2 o 3 días de consumir. Mi hija no me quería ver, me daba miedo de acercarse a mí, no me quería abrazar, hasta el punto en que ella misma le decía a mi mamá que se quería quedar viviendo con ella. La confianza en mi mamá, ella solo sabía que yo salía de la casa, pero no sabía si regresaba. Tanto era eso que mi hija sabía que si no me iba con tacones ese día, con una X blusa, ella decía, mamá, tú ya no voy a usar tacones, te veo ya en unos días. ¿Qué sentías en ese momento? Sentía dolor. Y ese mismo dolor me hacía volver a comer. Me decía, ya no lo voy a hacer, ya no lo voy a hacer. Preparaba 2 o 3 días y lo volví a hacer. Al final, pues, como nos compartías, tú estabas en ese momento luchando, pero luchando sola. Exacto, me estaba luchando de sola. Mi mamá me obligaba, dice que para ir a la iglesia. Me decía que no, que yo luego iba a agarrar en la iglesia, que para qué iba a ocupar una silla de otra persona que tal vez sí quería estar ahí. No me sentía cómoda. Al final tú misma te estabas desahuciando, tú misma considerabas que yo era no digno de ir a la iglesia. Exacto. Yo le pedí a mi mamá que no no sabía que era eso, nunca lo he estado. Una amiga de mi mamá le dijo que nos podían ayudar. Había un grupo en donde se reunían todas las noches y que me podían ayudar, que intentar. Así fue como yo conocí la Y bueno, ahorita mencionaste con una amiga. ¿Qué pasaba? 2 preguntas. ¿Qué pasaba cuando tú veías que tu mamá te estaba intentando obligar a ir a la iglesia o buscar ayuda aquí o buscar ayuda allá? ¿Qué pasaba en tu mente en esos momentos? ¿Tú sentías que tu mamá lo hacía por ayudarte o en ese momento ya sentías que no, ya nadie puede decir por mí y yo voy a decidir y voy a hacer lo que yo considere? Yo pensaba que mi mamá me quería obligar. Yo pensaba que ella pensaba que yo todavía era una niña a la cual ella podía mangonear y a su favor y antojo, obligarla a lo que ella quería y no era así. Yo decía, mi mamá estaba equivocada, está equivocada, yo no voy a hacer eso, no voy a ir a la iglesia. Incluso la vida engañaba, ella se iba temprano, yo ya salía a la hora en que ella salía y llegaba a acabar saliendo y le decía que sí había estado. Pero me estaba engañando. Y en algún momento, pues cuando tú luchabas un día o 2 días, llegaban situaciones como, no sé, que algún amigo dijera o alguna amiga dijera, no, vení, solo por hoy, solo acompañame, o vení, no te preocupes, yo lo cubro, yo lo gasto. La verdad es que para las cosas malas, para los niños, aunque no lo tengan, siempre va a haber alguien que te ayude, que te diga.
Y cuando tú veías de que tal vez solo te iba quedando una amiga, ¿sentías nostalgia de decir esas personas me querían únicamente cuando yo ya no estaba en mis otros sentidos? La verdad es de que yo tuve un problema, a mi hija la operaron. Un día antes yo había llegado a mi casa y le dije a mi mamá, mira mamá, la nena ya no duerme, ya es grande, la voy a llevar a ver qué me dice. Y me dijo, bueno, me dijo que hay que operarla, ahí les hablas a todos sus amigos que te invitan. Y lo hice y nadie me quiso ayudar. ¿Lo viste como una fuerza para salir? La misma necesidad por el consumo no dejó. O sea, yo sí lo miraba, pero esa necesidad que tenía por evadir mi realidad, por eso ya era parte de mí, parte de mi vida diaria, no me dejó. ¿Llegaste en algún momento al punto en que pasabas más tiempo pues sedada, controlada, en lugar de tiempo que pasabas consciente de la realidad? Sí, la verdad es que sí. De los 7 días de la semana, creo que 2 pasaba sin drogas, sin alcohol, y el resto lo pasaba. Muchas gracias, Marina. Ahorita, porque esta no es una conversación que está. En estos momentos que ya pues, te veo fuerte como persona, en estos momentos, ¿qué es lo que lograste tú arrebatarle de vuelta? ¿Qué lograste recuperar? ¿Qué es lo que tú te haces sentir? Esto lo gané de vuelta con mi trabajo. Y que gané lo más importante para mí, la confianza en mi hija, que yo pueda estar en mi trabajo y esa que yo llego a las 7 me dice mi mamá está en mi trabajo, pero ya a las 9 viene. La confianza en mi mamá, la confianza en mi hija, mi trabajo. ¿La confianza tuya? La confianza mía. Me estoy recuperando el amor propio. Y pienso que es lo más importante, el decir, yo no envío, claro, yo no envío, soy capaz. ¿Disfrutas estos momentos de decir, yo me desperté siendo una Noemí vencedora? Sí, la verdad es que cada día que abro los ojos, le doy gracias a mi poder superior de poder estar en mi cama, en una cama, y poder ver a mi hija durmiendo, no en la misma cama, pero del lado mío. Poder bajar al primer nivel y ver a mi mamá y que ella me pueda abrazar. Eso me tiene feliz. Tu mamá nunca se cuenta porque el momento más difícil. No. A pesar de que me echó varias veces de la casa porque ella no podía, ya me abandonaba, no me iba, yo quería molestar, quería molestar. Ella nunca me dejó de apoyar. Cuando yo vine acá, ni ella creía. Pero creo que lo importante es que uno pueda creer en uno mismo para poder salir adelante. Muchas gracias, Noemí. Y la verdad es que la historia que me cuentas me hace agradecerle a tu mami por no haber sido en el momento más difícil, a tu única amiga que estuvo contigo y me hace sentir alegre de que lograste recuperar el amor propio, el amor de tu hijo y pues lograste recuperar una vida que se iba. Creo que al final pues, no, tal vez quedó en el último hilo, pero nunca se logró. Pues agradeciéndote por esta historia, por este tiempo y porque igual como se decía René, no sé cuántas personas logren ver esta sesión, no sé cuántas Noemí logren ver esta sesión. ¿Qué le puedes decir tú
si yo pude, sí se puede. Viviendo solo por hoy, ya, como dice el dicho, cada día trae cosas. Yo vivo solo por hoy no conseguí, solo por hoy pude levantarme agradecida por mi vida, porque no pudieron ni siquiera este pensamiento. Al final del túnel siempre va a haber una luz, siempre va a haber una mano extendida para mí, medio de cualquiera también. Y de verdad me da mucho gusto haber tenido este recorrido de 10 o 15 minutos en los cuales el final pues nunca llegó con salida, como lo dice este te agradezco mucho, sos una vencedora de la vida y estoy muy contento y muy a gusto de haber compartido esta pequeña sesión contigo y de haber sido parte de esta historia tuya acá solo por hoy. Les agradezco mucho. Y les agradezco a ustedes el día de hoy por haber compartido con esta invitada. Y nos queda un invitado más que podemos hacerle algunas preguntas más y estoy seguro que nos va a dejar una mucho mayor experiencia para ti el día de hoy. Muchas gracias. Buenas noches, familia de Háblame de Ti. Tenemos un invitado más acá con nosotros el día de hoy en Narcóticos Anónimos. Estamos disfrutando mucho de esta velada del día de hoy. La verdad que estoy de verdad muy agradecido de que me hayan invitado. Ha sido para mí uno de los retos más bonitos, uno de los retos de mayor aprendizaje para mi vida. Y más que nada estoy agradecido por las personas que han aceptado ocupar el micrófono esta noche y han aceptado comentarnos un poco de su vida, compartir un poco de su historia, compartir un poco de su aprendizaje. Y como lo decía hace un momento con Noemí y con René, no sabemos a cuántas personas pueda llegar esta charla del día de hoy, pero esperamos de que llegue a las personas adecuadas, a las personas correctas y a los corazones más necesitados, ¿verdad? Entonces, esta noche tengo otro invitado. Me gustaría saber cuál es tu nombre. Buenas noches, mi nombre es Edwin. Edwin, muchas gracias Edwin. Y la verdad que una alegría tenerte acá, solo por hoy. Solo por hoy es uno de los temas más bonitos que he escuchado, lo aprendí esta noche con Narcóticos Anónimos. Entonces, solo por hoy, coméntanos un poco, ¿qué edad tienes? Tengo 24 años. 24 años. Y perdona que te pregunte esto, como le decía hace un momento a Noemí, si en algún momento alguna pregunta no la quisieras contestar, no hay ningún problema, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo tienes de estar acá en la familia de Narcóticos Anónimos? Yo ahorita tengo conocer el programa. Tengo 2 años. Bueno, Edwin, la verdad que no es una conversación triste para nada, ¿verdad? Es una conversación en la cual vamos a recorrer un poco. Y como te digo, para mí, a mis ojos, todos ustedes son vencedores, son lo más cercano que he conocido yo a espartanos. Entonces, te quiero preguntar, una persona joven como tú, a los 24 años, ¿en qué momento de tu vida llega pues la primera tentación de una droga? Yo empecé a los 13 años, probé mi primera sustancia, la cual fue en el instituto donde yo estudiaba. Probé la sustancia y todo empezó en forma de pelear con mis compañeros, de fiesta, al principio todo era tranquilo y fue a los 13 años. Empezaste muy joven, bien joven. A esa edad que no tienes la capacidad de discernir al 100% y la conoces en el instituto. De los 13 años, ¿para qué edad se dieron cuenta en tu casa o para qué edad tu primer familiar se dio cuenta de que no estaba haciendo las cosas muy bien? Fue en cuestión de meses que se dieron cuenta de que yo ya estaba cambiando mi forma de ser, la forma que actuaba con mis papás. Muy unido a mis papás y todo. Y poco a poco, cuando fui empezando en las sustancias y en el mundo, se empezaron a dar cuenta.
serios, ¿qué problemas son las que se llegaron a dar en tu casa? Mis papás, ellos son bomberos voluntarios y ellos, fíjate que se iban los fines de semana, me tomaban cualquier confianza y yo la confianza la construí con mi personaje. Entonces, yo los fines de semana me desaparecía. Ellos iban a hacer todo el día sábado, el día domingo yo entraba a las 4:30 y ellos llegaban a las 5. Y un jueves empezaron a darse cuenta de los problemas que yo tenía. ¿Qué pasaba en esas largas horas de ausencia de tu hogar? Como te digo, al principio yo no me daba mal. Venía, salía de fiesta, iba con amigos, regresaba a la casa, me dormía, me levantaba y dormía tranquilo. Con el tiempo me fui aislando, entonces yo ya no salía, sino que iba a comprar sustancias, regresaba a la casa y pasaba toda la noche en lo que era el consumo. Cuando ellos llegaban a mi casa, yo ya no estaba durmiendo, sino que ya estaba con miedo, paranoia. ¿Cuál fue la situación de mayor riesgo que viviste? Porque, bueno, eran las completas, en la ciudad capital, un joven tenía 14, 15 años. ¿Cuál fue la situación de mayor riesgo a la cual te expusiste en esas noches de libertad que podríamos llamar? Fíjate que fueron una sinfín de historias las que me pasaron en la calle. Estuve a punto de morir por estar metido en problemas donde yo no era el que causaba, pero por estar con los que hacían problemas, pues me tocaba meterme a esos problemas y sí fueron bastantes. Pasé una sobredosis en la calle, una sobredosis que fue en la casa y otra fue encerrado en un cuarto de un hotel. Y llegó el punto de que si tú entrabas a las 4:30, me imagino que en ese momento decías, bueno, lo controlo, yo sé que mi papá y mi mamá vienen a las 5, aunque llega a las 4:30, pero llegó el punto en el que alguna vez ya no logró regresar. Sí, fíjate que con mi papá siempre es el que estaba detrás mía, entonces yo como ya miraba la hora, entonces decía, en la forma en que ando, pues yo ya no voy a llegar a la casa porque va a ser más grande el problema, entonces lo que hacía era que huía de los problemas y me desaparecía, llegué al punto de desaparecerme una semana de la casa y ellos bien preocupados, yo no aparecía, porque donde estaba en ese momento pues a mí no me importaba porque lo que prefería era el consumo. Perdón, pero más que nada, Fíjate que yo soy el mayor de 2 hermanos, los 3 somos los varones y está el mediano y el pequeño que tiene 9 años. ¿cómo lo vivían ellos? Pues fíjate que sufrían bastante porque yo me aislé bastante en las drogas por la situación que yo viví con mi papá. Mi papá de pequeño pues sufrimos bastante y yo odiaba eso de él. Y entonces ya cuando yo empecé en el mundo de las sustancias y el consumo, le hacía daño a mi hermano. Mi hermano hoy, él está mal de los nervios. Él oye gritos o algo y él empieza a temblar, así como yo ponía cuando yo era niño también. ¿Qué fue lo más duro que intentó las sustancias? ¿Qué fue lo que al final logró arrebatar? Fíjate que yo familiares no perdí así, sino que perdí amigos, perdí los sueños que yo tenía de niño. Yo jugaba fútbol, llegué a la segunda división de un equipo en el que yo estaba, ya me empezaba a pagar, entonces ya cuando empecé en el mundo de las sustancias, se fue mi sueño de ser un futbolista profesional, de terminar de estudiar,
sustancias, ¿qué es lo que más te duele? Lo que más me duele es me ha hecho daño por mucho tiempo y llegar al extremo de estar con personas de menos sexo mío por seguir consumiendo. Obviamente, pues eso en su momento a mí me dolía bastante sacarlo, de poder contarlo, pero hoy que estoy limpio, pues yo me doy cuenta de que lo que yo hice consumo no era mi persona, sino que ahora que estoy limpio ya depende de mí. Depende de ti, solo por hoy, las acciones son Solo por hoy. Me costó bastante entender eso, solo por hoy. Yo vine acá y yo los primeros días ya me estaba proyectando cosas a un año, a medio año, y cuando vine acá me dijeron, tranquilo, solo por hoy. Entonces es lo que estaba poniendo en práctica, solo por hoy. Pero Edwin todavía sueña, Edwin todavía tiene sueños que tenés una vida completa por cumplir. Sí, desde que cuando vine acá yo venía sin sueño, venía derrotado totalmente, venía física y moralmente golpeado, y venía con un chinchón en la cabeza, con el ojo morado, y por dentro no se diga, ¿va? Entonces hoy que he estado limpio y que he estado pegado al grupo, vienen volviendo los sueños. Hoy tengo una hija de 2 años, siempre soñaba con una mi moto, y pues hoy estando acá lo he realizado. ¿Qué sentís yo de este lado te veo sonreír, yo de este lado disfruto verte sonreír, pero ¿qué sentís al ir logrando paso por paso cada uno de esos sueños? Fíjate que son momentos en que ni una sustancia, ni el alcohol, nada puede comprar esos momentos. ¿Te da alegría más grande? Me da alegría. Fíjate que yo estuve 1 año sin mi hija. Yo lloraba por tener a mi hija, yo lloraba, pero sin embargo me seguía haciendo daño. Entonces, fíjate de que hoy en día, hace poco mi nena agarraba un carrito y se tiraba, y entonces ver esa felicidad que me transmite mi nena, no lo compra una dosis que yo compraba de miedo. Me da mucha alegría que me compartas eso, y creo que, bueno, de ahí viene una de las siguientes preguntas. Solo por hoy, ¿cuál es el logro más grande que te has arrebatado de vuelta tú a las sustancias? Pues fíjate que solo por hoy lleva bastante, para mí lleva bastante una lucha mental. Yo todos los días pienso que soy una persona, pero solo por hoy me rindo ante el deseo de consumir, porque para mí el estar limpio el día de hoy es un día de Y lo más grande que le has arrebatado tú de vuelta a esas sustancias, y lo más grande que has logrado recuperar de eso. Mi familia, aparte, y hoy por hoy no soy esclavo de ¿Tus papás siguen siendo bomberos? Sí, fíjate que ellos llegaron a un momento en que dijeron que se iban a salir, pero por más que hicieran, por más de que me hicieran, entonces yo no, la verdad es que no me aceptaba que en verdad tenía un problema. Me da mucha alegría. ¿Y qué cambios has logrado aportar en tu persona y has logrado disfrutar en tu persona? Ahora tú, Edwin, como una persona limpia, como una persona que va venciendo y que va logrando cosas grandes. Fíjate que lo primero que recuperé fue el físico del semblante de mi cara, fue lo primero que recuperé. Ya comía, pasaba hasta una semana sin comer, si mucho comía un plato, pero a la mitad ya lo dejaba. Y el deporte, siempre me ha gustado el deporte, y rindo más en el deporte. Yo pasaba una semana haciendo deporte, y en el fin de semana se perdía todo y tenía que empezar a volver a cero.
bueno, se cumple aquella frase famosa de hace muchos años de cumple contesta más, cumple le cumple menos, se cumple y me da mucha alegría. Nunca creí que la fuera a repetir esa frase y me da mucha alegría repetirla con una persona joven como tú. Lo que mencionaba hace un momento, la verdad que me da mucho gusto a mí haber despertado una sonrisa tan alegre como la de Esvin, una sonrisa de victoria, una sonrisa de logros y de vencimientos, de un padre, ¿verdad? Pues, la verdad que yo no lo había mentalizado de verlo así nunca, pero es muy difícil ser un padre que sabe que está alejado de su hijo, de su hija, por alguna decisión propia que fue errónea en su momento. Hoy por hoy, Esvin, ¿qué le puedes decir tú a otro Esvin que esperamos que en algún momento logre ver este video? Pues fíjate que yo veo muchas personas de que ellos consumen y todo y tienen bastantes problemas, pero yo en mi momento pues yo no aceptaba que tenían problemas. Yo veía que los compañeros andaban mal y yo decía, no, hombre, ellos porque no pueden, ¿por qué? Entonces yo me engañaba a mí mismo y incluso yo estaba aún más consumía más que ellos o tenía más problemas que ellos. Entonces tenemos que aceptar de que en verdad tenemos un problema, que es una enfermedad que no tiene cura y que solo aceptando que tenemos este problema y buscando la ayuda podemos rendirnos en el consumo. Aceptando es el primer paso. Aceptando es el primer paso. Y aceptando solo por hoy. Solo por hoy. La verdad que yo no te voy a dar las gracias solo por hoy, yo te voy a dar las gracias para toda la vida y cada vez que alguien vea este video, espero que llegues a este punto en el cual yo te doy las gracias por hoy y por mañana y por siempre, por haber decidido compartir estos cortos minutos, pero de grande enseñanza para mi persona y para todo aquel que pueda escucharte. Y me siento muy a gusto de haber sido quien te viera sonreír y que te viera quien te felicite el día de hoy por el vencedor que sos de la vida. Te agradezco mucho y no vas a ser un vencedor solo por hoy, vas a ser un vencedor por siempre. Te agradezco mucho, Esvin, y que todavía tenemos un invitado más, con el cual vamos a compartir brevemente. Muchas gracias. Muy buenas noches de vuelta, familia de Háblame de Ti. Tenemos lastimosamente ya el último invitado de la noche. Muy alegre de llegar hasta esta parte de nuestra sesión del día de hoy. Muy alegre de haber estado acá en Narcóticos Anónimos, Callejón Sin Salida. Muy alegre de haber aprendido que los problemas se manejan un día a la vez, solo por hoy. Y muy alegre de tener acá a mi amigo. Y quisiera comenzar preguntándote, pues, ¿cómo te llamas y cuántos años tenés de pertenecer a la confraternidad de Narcóticos Anónimos? Ok, buenas noches. Mi nombre es Eduardo. Tengo 16 años limpio. 16 años. Sí. 16 años. ¿Cómo se disfrutan 16 años limpio? Una nueva vida. Es mi tesoro. Lo que más guardo. Lo que me ha costado. ¿Verdad? Como hay un dicho por aquí. Es solo por hoy, pero para toda la vida. Solo por hoy, Pero para toda la pero vida. para toda la vida. Sí. Ya nos comentó René hace un momento cómo nace Narcóticos Anónimos. Yes. Hablaba yo con René cuando ya me invitaba a él, y le agradezco mucho a René. Hablaba yo con René cuando me invitaba. Me decía que algunas preguntas más de lleno estructurales de lo que es Narcóticos Anónimos las podíamos compartir contigo, y tal vez tú ibas a ser la persona ideal para manejar ese tipo de temas, ¿verdad? Esvin me compartía hace un momento que llevaba X cantidad de meses de estar acá, pero que llevaba 2 años de conocer el programa. ¿Cómo se vive en tu persona? ¿Cómo se vive ver los logros de alguien, de tenerlo solo por hoy durante un lapso, digamos, de 1 año, y luego pues vivir la partida de no verlo una semana, de no verlo un mes, de no verlo 15 días?
¿Cómo lo vive uno de los miembros más longevos de la institución? Sí, bueno, al principio costaba bastante. Eh, Uno se preguntaba qué le dijimos mal, qué no le dijimos, por qué no se quedó, por qué se fue. Le hablamos muy fuerte, le hablamos muy suave, pero la misma literatura o el mismo programa nos manda a uno a rendirse ante de que lamentablemente no todos se van a quedar. El programa no es para todos, ¿verdad? Entonces, al principio a mí me cargaba eso, que no se quedaban. Vinían 2 meses, un mes y se iban. Eh, Luego aquí tenemos un padrino, ¿verdad? Que es alguien que lleva más tiempo que uno, que ha trabajado en un programa. Me apadriné con él en ese tema y él me decía, ¿verdad?, que me tengo que rendir ante la enfermedad de las demás personas, ¿verdad? Ante la mía y ante la de demás personas. Entonces, no es que uno se vuelva frío, sino que simplemente cuando la persona no quiere, ahí sí que pues no quiere, pues, ¿verdad? Y uno le diga lo que le diga, y él no quiere, pues no se va a quedar. Y Entonces, nos queda solo esperarlo nuevamente. cuando me decís de que empezamos a evaluar, ¿verdad? Ujú. ¿Qué le dije? ¿Qué fue lo que no le dije? Entonces, no se lo dije de la forma que tenía que ser, no se lo dije de la forma que él tal vez lo necesitaba, sino se lo dije como yo lo quería decir. Te llevas eso a la casa, Sí, los primeros años te lo llevas a la casa. me cargaba eso, pensando qué le decía, qué le dije mal, qué no le dije. Hoy en día no es que me vuelva frío, se vuelva uno frío, sino que simplemente la persona que se va a quedar, se va a quedar. Le diga o no le diga lo que yo quería decir. Al principio te dolía que se fue. Me dolía y pasaba días con eso. Hoy en día, pues, se lamenta uno, pero solamente pedirle a un poder superior, que para mí es Dios, que le dé la oportunidad a que vuelva a regresar. René me decía al inicio que esto es voluntario, cada quien entra al momento que lo decide y cada quien se va al momento que lo decide. Cuando te das cuenta que uno de los miembros se va, o tal vez no digamos se va, se ausentó, pues decidís, bueno, voy a hablar con él o lo voy a ver, esto es anónimo, entonces es difícil decir, bueno, yo sé que lo conozco desde la colonia, le voy a ir a hablar para que llegue. ¿Te metes eso solamente? ¿Lo has llegado a hacer? ¿Se puede hacer? Bueno, aquí hay varias sugerencias que le dan a uno cuando uno viene al principio, ¿no? Una es alejarse de la gente que consume. Mis amistades, inclusive familiares, si ellos consumen, yo me tengo que alejar de ellos. No ir a visitar lugares de consumo. Entonces, cuando alguien recae, no es recomendable ir a visitarlo, porque es más fácil que él me convenza a que me quede con él consumiendo, a que yo lo convenza que ya no consuma, porque él ya consumió. Aquí se le da un listado de teléfonos a las personas que vienen por primera vez y se les dice, llame antes de consumir. Cuando tenga ganas de consumir, llame. Hágase llamar. ¿Y si ha pasado? Ha pasado. Yo soy mi vida salvó por esa bendita llamada. Y no solo una, un montón de llamadas tuve que hacer. Aún, hoy ya llevo un buen tiempo limpio, pero no es que yo me las sé todas. Yo necesito marinarme con alguien. Llamo a alguien, mira, vos no, tengo este problema y no sé qué hacer. También ya no va a ser consumo de drogas, pero va a ser un problema de la vida cotidiana. Bueno, Y duele vivir la decisión de decir no voy a poder ir a buscarlo, porque yo sé que pues las políticas o la forma de trabajo y la filosofía de NA no me permite ir, sino tengo que esperarlo a él. ¿Duele eso? sí, duele, ¿verdad? Pero pues ahí sí que yo era muy egoísta, pero tengo que pensar también en mí. Eso era El lo que te hecho quería de que preguntar en ese yo, momento. sí, y eso que yo lleve 16 años no quiere decir que esté curado, ¿verdad? Porque mucha gente de más tiempo han vuelto a consumir. ¿Por qué? Porque se olvidan de dónde viene.
se alejan de las reuniones, visitan lugares de consumo, se vuelven a juntar otra vez con la gente que consumía antes y al tiempo vuelven a consumir. ¿Y te alegras cuando lo miras entrar de vuelta? Claro, es una alegría que... Se festeja que Sí, se festeja. De hecho, cuando alguien viene a levantar la mano nuevamente o levanta la mano por primera vez, se le aplaude. En ningún otro lugar yo he visto eso. En el trabajo, por ejemplo, y dice, mire, yo consumí drogas y robaba y hacía cualquier cosa por consumir. Al ratito ya tiene su carta de despido, pues, porque no es fiable para una empresa. sí, y esas son cosas que te quería preguntar también. Cuando alguien viene, levantó la mano y empieza a tener éxitos, como lo comentaba Noemí, como lo comentaba Esmin hace un momento, se festejan acá como una familia, porque los veo muy unidos. Claro. Se festeja acá los logros externos y la verdadera reinserción. Se festeja el haber obtenido un trabajo, se festeja el haber pues, obtenido mi moto, mi carro, haber pues, arrendado una casa más bonita. Lo festejan Narcóticos Anónimos como una Sí, familia. se festeja. Aquí, al principio, cuando uno entra, le dicen a uno que hay 3 principios indispensables. Ajá. Uno es la honestidad, ¿verdad? Aquí no, nadie lo va a andar siguiendo a uno cuando uno viene, Porque es anónimo. porque es anónimo. Yo, por ejemplo, pude haber tomado una mi cerveza ayer, venir aquí y decir que soy limpio. A las personas de mi alrededor, mis compañeros, los puedo engañar, pero yo no me puedo engañar a mí mismo. Yo sé que ayer tomé, entonces hay una conciencia que no me deja. Bueno, esa es la honestidad, receptividad y buena voluntad. Entonces, en la honestidad también se basa en los compartimientos. Debo compartir mi verdad, mis logros. Por ejemplo, ha habido compañeros de que tenían años que tenían la idea o el sueño de ser papás. Y vienen a contar, compañeros, fíjense que me enteré que mi esposa va a tener un hijo, o tuve ya un hijo. Lamentablemente también pasa al revés. Compañeros, me vengo triste porque se murió mi hijo, se murió mi mamá, se murió un familiar. Hoy encontré un trabajo, compañeros, por ejemplo. Hoy perdí un trabajo. O sea, aquí se viene a compartir la verdad. Y Buenas o malas. y esos momentos, tal vez tu persona y René, que son de los más longevos acá, esos momentos cuando Juan perdió un familiar y sabes que es un momento duro y sabes que es un momento vulnerable, en esos momentos, pues lo meditan y decir, bueno, yo sé que Juan va a pasar por un momento muy vulnerable ahorita, Juan logró venir solo por hoy, pero yo sé que mañana no sé qué voy a pasar, que no sé qué estado de ánimo voy a tener. En esos momentos se puede ir un paso adelante, se puede tratar de prevenir que Juan caiga. Sí, de hecho, se muere un familiar de un compañero, se entera uno, ¿no? Se le acompaña al velorio o al entierro de la familiar de la persona. Se le está monitoreando, cómo vas, no sé qué, juntémonos un tal día, juntémonos a tomarnos un café para acompañarlo y no dejarlo solo. Es un momento, pues, triste, ¿verdad? Igual, porque el adicto también puede consumir o volver a consumir por tristeza, pero también por alegría, porque el adicto es de emociones. Es que yo creo que todas las decisiones son muchas veces de emociones. Vas y te acercas a una venta de motos y tal vez sentís que tu presupuesto es una cuota de 800, pero estaba muy bonita y te la vendió muy bonita y te metiste por una moto de 1500 y las emociones te ganaron. Yo sé que todas las decisiones en la vida son de emociones y más por ahí va mi pregunta, ¿verdad? Te das cuenta de si son momentos más vulnerables, Navidad, porque van a haber convivios, y porque en mi trabajo quieren que llegue, y porque en mi trabajo me van a decir que yo soy muy creído si no llego. Esos momentos te das cuenta que es cuando hay más recaídas. Tú que ya llevas 16 años aquí, ¿cómo lo manejan acá? Aquí es solo por hoy, ¿verdad? Solo por hoy. Solo por hoy. Hay momentos, por ejemplo, en mi experiencia de convivios, pues a veces uno no puede decir no. Por ejemplo, hace 2 años se casó mi hermano. Una boda antigua,
pasaron brindando, champán, yo agarré mi fresco de horchata y con eso brindé. Porque yo sé que yo no puedo hacer contacto con ningún tipo de sustancia. Conmigo, por ejemplo, he ido a trabajos, estoy un ratito y después me voy. Porque no tengo que hacer nada porque ahí están consumiendo. Y yo soy adicto, pero no es que me haya dejado de gustar las drogas. A mí me encantan las drogas, pero no me gustó todo lo que yo tuve que hacer para consumirlas y conseguirlas. No, y detrás de cámaras, en el pequeño lapso que teníamos, hablábamos con René y con mi señora esposa, que es la que me acompaña en todas mis sesiones, ¿verdad? Es que, es que las adicciones no son solo de las drogas. Las adicciones son de muchas cosas, de las apuestas, las adicciones son de gastronómicas, las adicciones son, digamos, bueno, somos adultos, ¿verdad? Pero las adicciones son de mujeres, adicciones a placeres, adicciones a infinidad de cosas. Y detrás de cámaras, de igual manera, me hablaba René de que hay sesiones abiertas. Yo, por ejemplo, yo llegué a considerar que tenía ciertos problemas con gustos gastronómicos y con cosas así, pero ¿y eso cómo lo manejo? ¿Eso se van a reír de mí? O si, pues, tal vez alguna persona familiar mío es adicto a las apuestas, ¿dónde busco ayuda para esas cosas? Sí. Es difícil buscar. De hecho, no de ese grupo, sino que en otro grupo llegó un compañero que le era adicto a las apuestas, al juego. Me oí un compartimiento una vez de él que perdió una casa, perdió carros, ¿verdad? Por el juego. Entonces, es una adicción. Eso es una adicción. Pero, ¿y cómo lo tratas acá? Aquí es el primer paso, tengo que rendirme ante mi adicción. La adicción de él es el juego, la adicción a mía es las drogas. Entonces, es la misma forma, ¿verdad? Ha habido casos, ¿verdad? De que, inclusive hay mucha gente que viene aquí que solo ha consumido alcohol, pero ellos lo manejan en lo mismo. Me tengo que rendir ante mi adicción al alcohol. Bueno, pero aquí nos basamos a la adicción, no solo una droga en específico, ¿verdad? Sino que a la adicción. ¿Cómo fue para tu persona recuperarte, dejar las adicciones, cumplir un tiempo largo acá y luego ya adentrarte en temas administrativos, luego ya adentrarte en temas de apadrinaje? ¿Cómo lo empezaste a vivir tú? ¿Pensaste en algún momento ya está más difícil, esto no lo voy a poder manejar, es muy difícil? Sí, una de las sugerencias cuando viene uno aquí a NA es que busque un padrino, ¿verdad? Por ejemplo, me dicen, mira, antes de ir de aquí a Petén, yo nunca he ido a Petén, como no conozco, me voy a perder. Pero si voy con tu persona que tú ya has ido a Petén, tú me dices, mira, cruza aquí, mano derecha, sigue recto, porque ya conoces el camino. Exacto. Ese es un padrino, el que te acompaña y te va guiando. Entonces, es desde cuando uno ingresa, le sugiere, porque aquí no es sugerido. Sugerido, ya no visite lugares de consumo. Pero si yo quiero, visito lugares de consumo. Al final, el que se va a ir a consumir es la persona que no es obediente. Bueno, entonces, aquí sí le sugiere, pues un padrino, lea literatura, porque tiene que enterarse de qué está enfermo. Al ya enterarse de qué está enfermo, ya va a poder aliviar, porque no hay cura, solo aliviar la enfermedad de la adicción. Leyendo, practicando los pasos, aquí tenemos 12 pasos, ¿verdad? El primer paso, me tengo que rendir ante las drogas. Segundo paso, tengo que buscar a un poder superior. Tercer paso, dejarle mi vida y mi voluntad a un poder superior. Cuarto, un detallado inventario, y así hay 12 pasos que tienen lineamientos que tiene uno que seguir y principios espirituales para vivir una vida útil y feliz. Y esa es una pregunta muy importante, porque ustedes lo han mencionado, los 4 invitados que he tenido esta noche lo han mencionado, el tema de tener un poder superior. Es fundamental y sí lo consideras, ya después de 16 años, lo consideras muy fundamental, una roca angular en la recuperación de una persona,
tener de verdad este poder superior que te ayude a decir, no va a pasar, hoy no va a pasar, solo por hoy no va a pasar. Sí, es indispensable. Es indispensable. A veces usted preguntará por qué poder superior, Sí, ¿por qué? ¿verdad? Como esa es una confraternidad mundial, ¿verdad? Aquí en Guatemala, por ejemplo, la mayoría de Dios. Pero, por ejemplo, los asiáticos, ellos a Buda, ¿verdad? Del otro lado, digamos, nororiente, Alá. O sea, no es Dios, sino que Alá, Buda, diferentes nombres. Y en mi caso, y la literatura me lo refuerza, que dice ahí que la mayoría llegamos con un poder superior que no nos funcionaba. ¿Por qué? Porque yo en la mañana le decía, Dios mío, hoy no quiero consumir, ayúdame. Iba a las 2 horas en la tarde o en la noche, volvía a consumir. Entonces, paradito como activo, lo más fácil es echarle la culpa a alguien. Entonces decía yo, Dios tiene la culpa. Entonces yo venía peleado con Dios. Cuando yo vine aquí me dijeron poder superior, el que vos concibas, si le hacía tu poder superior, me decía, pedirle a la silla. Y mi primer poder superior en mi persona fue el grupo físico. Le pedí al grupo físico. Pasando el tiempo, bueno, si hay alguien allá, ayúdame. Hoy por hoy, yo le amo a Dios, ¿verdad? Pero cada quien va ya en el segundo paso, le va a encontrar el nombre y la creencia a su poder superior. No se le impone. Me gusta mucho que me digas que hoy por hoy ya le llamas Dios, porque hace un momento Noemí nos comentaba, yo no me sentía digna ni de llegar a la iglesia. En ese momento yo ya me estoy desahuciando y diciéndome, bueno, por mí ya ni Dios. Y hay gente que en algunos casos pues te empiezas a sentir mal, no digno, sucio, o incluso te estás aborreciendo tú mismo y no te sentís digno de buscar a un Dios en ese momento. Y tú me comentas ahorita, ya hoy por hoy mi poder superior es Dios, pero en su momento mi poder superior fue el grupo físico, Sí, porque es lo que tengo palpable, claro, porque es lo que tengo a la mano sí, y porque son las personas a las que puedo escuchar con mis oídos físicos en ese momento. sí. Y, Y perdón, y que también que Narcóticos Anónimos no es religioso, es espiritual, sí, ¿verdad? Entonces, aquí una de las cartillas dice que no importa su religión, no importa su credo, religión, sexo, en sentido si es femenino, masculino, gay, lesbiana, lo que sea, eso no nos importa, porque ese es su problema, ¿verdad? El problema es que quiere hacer qué quiere hacer con su problema. exacto. Entonces, aquí no miramos religiosidad, sino que espiritualidad. Cada quien va a encontrar su poder superior. Y ahorita una pregunta muy importante, ¿verdad? Una pregunta muy importante y que quiero pues tratarla porque como lo vengo diciendo desde el primer entrevistado, yo no sé a cuántas personas va a llegar esta grabación, ¿verdad? Esta conversación de esta noche. ¿Cómo tratas a alguien que lo viste recaer, como hablábamos hace un momento, que lo viste recaer y que regresó al grupo y levantó la mano después de 6 u 8 meses? ¿Tu persona cómo lo trata? ¿Cómo le abrís la puerta y cómo empezás a trabajar con él? Okay. Creo que aquí hay un principio que es ponerme en el lugar de la otra persona, ¿verdad? ¿Cómo me gustaría a mí que me reciban? En mi caso, a mí me recibieron cálido, ¿verdad? Un fuerte abrazo, bienvenido, qué bueno que regresaste, tus hijas te estaban esperando, tenés que poner prioridad número uno, tu recuperación, seguir viniendo, solo por hoy, y un abrazo, Y una lo más vez, cálido posible. ya Noemí y Esvin nos hablaban de un denominador común que era la familia, ¿verdad? En tu experiencia, después de casi 2 décadas, ¿quién lo sufre más? ¿Lo sufre más yo, que soy el que lo estoy consumiendo, o mi familia, que son los que están a mi alrededor? Creo que ambos, ambos. Obviamente, físicamente, el adicto que anda consumiendo en la calle, pues, ¿verdad? De goma, vomitando, necesidad, ansiedad de consumir drogas, pero la familia también se enferma, la familia también se vuelve coadicta. De hecho, hay programas para familiares.
a la non, todas, ¿verdad? Porque la familia queda dañada. La confianza, cero confianza, pero se va recuperando. Yo hoy en día, por ejemplo, a veces salimos a las 10 de la noche y llego a mi casa y mi mamá está durmiendo, roncando. A mí me alegra eso, porque antes mi mamá no podía dormir. No estaba en vela. No está 2 días sin llegar y dónde anda. Hoy en día sabe que estoy bien. Duerme La porque tiene la se- confianza de... Claro. Dicen que es lo más difícil que se recupera, pero se puede recuperar. ¿Cómo? Ya no con palabras, sino que con hechos. Ya no se pierden las cosas de la casa, ya no ando consumiendo, ya no robo, ahora trabajo. Y te quisiera preguntar algo, y esta ya es una de nuestras últimas preguntas. Yo te quisiera preguntar algo a tu persona. ¿Quién llegó a quién? ¿Llegaste tú a Narcóticos Anónimos o Narcóticos Anónimos llegó a tu persona? NA llegó a mi persona. NA llegó a tu Sí, persona. yo estaba internado en una casa de rehabilitación, ¿verdad? Y ahí llegaron, o sea, en NA hay varios subcomités. Y un comité de HI que se encarga de ir a hospitales, internados, cárceles. Unos compañeros llegaron cuando yo estaba internado y empezaron a hablar de NEA. Empezaron a hablar en mi mismo idioma. Empezaron a hablar cosas que habían hecho, que yo también había hecho. Empezaron a hablar de paranoias, cosas de que solo un adicto sabe que que es verdad lo que están hablando. Entonces desde cuando yo los escuché dije, yo quiero ser uno de ellos. Los miraba sonreír, les miraba la luz en sus ojos. ¿Y querías eso para ti? Y quería eso para mi vida. Entonces cuando me quitaron el nombre y dieron un grupo de tío, donde estaban realizando el grupo, yo digo, yo soy una 6, me quiero mirar, me quiero hacer lo que me gustaría. En ese entonces me encuentro local, me Y ya para ir finalizando, tengo dos preguntas. La primera solo rapidito. Estuardo, ¿a qué edad consume drogas por primera vez? Bueno, yo desde pequeño, yo ya salía con las de cultura de ¿A qué edad fue? a la edad que empecé a consumir a los 6 años. 6 años. Yo volvía el mate de las mujeres Y era lo que te y mi traía. hermana me regañaba. Yo me iba a meter al baño, a encerrarme, a inhalar. Obviamente yo 6 años y ponía. Ahora, 16 años después de haberte rehabilitado, 16 años después de haber llegado a NA, 16 años después de haber estado en una casa de rehabilitación y de que llegara NA a tu vida, 16 años después de haber visto chicos, chicas venir, entrar, recaer, ayudarles, trabajar con ellos y hoy ser parte de la administración de NA Callejón con Salida. Estuardo, hoy, solo por hoy, ¿qué le puede decir a Estuardo de 6 años cuando por primera vez está por consumir? Se lo vas a decir a Estuardo de 6 años. Bueno, en el trabajo que he tenido de pasos, quiero decir de que quiero, ¿verdad? Pero que lo que me pasé de pequeño fue la muerte de mi mamá de pequeño y me falta una parte de papá. En los pasos pude encontrar a ese Estuardo con miedo, quizás sentía complicado y lo fui a abrazar. Entonces desde cuando yo los escuché dije, yo quiero ser uno de ellos. Los miraba sonreír, les miraba la luz en sus ojos. ¿Y querías eso para Y ti? quería eso para mi vida. Entonces cuando me quitaron el nombre y dieron un grupo de tío, donde estaban realizando el grupo, yo digo, yo soy una 6, me quiero mirar, me quiero hacer lo que me gustaría. En ese entonces me encuentro local, Y ya para ir finalizando, tengo dos preguntas. La primera solo rapidito. Estuardo, ¿a qué edad consume drogas por primera vez? Bueno, yo desde pequeño, yo ya salía con las de cultura de ¿A qué edad fue? a la edad que empecé a consumir a los 6 años. 6 años. Yo volvía el mate de las mujeres Y era lo que te y mi traía. hermana me regañaba. Yo me iba a meter al baño, a encerrarme, a inhalar. Obviamente yo 6 años y ponía.
Ahora, 16 años después de haberte rehabilitado, 16 años después de haber llegado a NA, 16 años después de haber estado en la casa de rehabilitación y de que llegara NA a tu vida, 16 años después de haber visto chicos, chicas venir, entrar, recaer, ayudarles, trabajar con ellos y hoy ser parte de la administración de NA Callejón con Salida. Estuardo, hoy, solo por hoy, ¿qué le puede decir a Estuardo de hace de 6 años cuando por primera vez estaba por consumir? Se lo vas a decir a Estuardo de 6 años. Bueno, en el trabajo que he tenido en Pasos, le quiero decir de que quiero, ¿verdad? Que lo que yo pasé de pequeño fue la muerte de mi mamá de pequeño, y me falta una parte de mi papá. Y los pasos fue encontrar a ese Estuardo con miedo, que muchas veces quizás sentía complicado y lo quería abrazar. Quería mucho que él valiente, a pesar de su estupidez, salió adelante y una droga, tiene una vida muy feliz, hoy es feliz y le doy un fuerte abrazo y que lo quiero mucho. Gracias, Estuardo. Yo a Estuardo de 6 años le quisiera decir que le agradezco por haber tomado la decisión valiente de hace 16 años levantar la mano y decir voy a buscar ayuda, y le quisiera agradecer yo a ese Estuardo de 6 años por haber decidido compartir conmigo el día de hoy y haber tenido esta charla y esta sesión con nosotros acá en Háblame de Ti. Y la verdad que al final pues espero que lo disfrutes y que te sirva a ti como me sirvió a mí el día de hoy. Muchas gracias.